Santiago 4:7 dice así la palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Vamos a leerlo juntos, este versículo. Hay unos que se lo saben de memoria, así que lo decimos a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Me gusta mucho la versión TPT, que es la versión traducción Pasión. Es una versión que está en inglés y dice: rendíos o ríndanse. Eso estoy traduciéndolo nada más. Ríndanse pues a Dios, párense firme contra el diablo y resístanlo, y huirá de vosotros con agonía. Eso es poderoso, porque dice no solamente huirá de vosotros, sino que huirá de vosotros con agonía. ¿Qué significa agonía? Angustia. Angustia. ¿Usted se ha imaginado al diablo huir con angustia? Eso es lo que hace un hijo de Dios cuando está sometido totalmente a Dios. Entonces, someterse significa rendirse. Someterse es rendirse. Y si podemos dar una definición de someterse, significa un acto voluntario para ceder a Dios y a su palabra. Es un acto voluntario para ceder, para rendirse a Dios y su palabra. Y hay una llave poderosa en este versículo. Y escuche, y si está tomando nota, la clave de la victoria para todo hijo de Dios no está en la batalla, sino que está en el rendirse. Voy a repetirlo. La clave de la victoria en todas las áreas de nuestra vida, estoy hablando en todas las áreas, no estoy hablando guerra espiritual en el ámbito de la batalla espiritual, sino que área económica, área de familia, área de matrimonio, área de trabajo, de empresa, de lo que sea. La clave de la victoria para todo hijo de Dios no está en la batalla, sino que está en el rendirse, está en la rendición. Cuando nos rendimos, entonces sucede lo que dice el texto. Hay áreas en nuestra vida que nosotros no hemos rendido a Dios. Y esas áreas que no hemos rendido a Dios, Satanás tiene legalidad para permanecer allí. Y sabemos que el oficio de Satanás es robar, o sea, hurtar, matar y destruir. Donde Satanás está metido, entonces hay destrucción, hay muerte, hay despojo. Eso es lo que hace Satanás. Cada crisis que nosotros confrontamos es porque Satanás puso su mano allí. Entonces necesitamos que él salga de esa circunstancia, y la única forma que Satanás va a poder salir es que nosotros nos rindamos, nos sometamos a Dios. Y en lugar de estar haciendo guerra, entonces en lugar de hacer batalla para tener resultados, sometámonos a Dios para tener resultados. Porque una vez que nos sometemos a Dios, entonces resistimos y Él sale huyendo con angustia, con agonía. O sea, Satanás sale huyendo. Esto es algo que Satanás nunca le dice a los súbditos de él, a los brujos, a los hechiceros, a los satanistas, a los ocultistas. Él se muestra como el todopoderoso para ellos, y ellos lo admiran a él como ese es el más grande, pero no saben que Satanás sale huyendo con agonía cuando un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, lo resiste porque se somete al Padre Celestial. Es poderoso cuando nos sometemos a Dios. Entonces, en esas áreas donde no hemos sometido a Dios, Satanás tiene legalidad y ahí permanece hasta que yo decido someterme al Padre. Ahí resisto entonces al enemigo y él tiene que salir, cualquiera que sea la circunstancia en nuestra vida.
Cuando nosotros no sometemos ciertas áreas a Dios, entonces entramos en batallas propias. Y en esas batallas no vemos fruto, no vemos resultado de la batalla, porque estamos peleando solos, o sea, no está el respaldo de Dios. Yo estoy librando la batalla, pero no estoy sometido a Dios, por lo tanto Él no me respalda. Y quiero decirles que tristemente estamos en una gran desventaja porque no somos competencia para Satanás. Él nos puede aplastar fácilmente en nuestra humanidad. Pero cuando nos sometemos a Dios, ya no somos nosotros, sino que Dios a través de nosotros. Por eso es que el enemigo no le toca otra que angustiarse y salir. Someterse tiene que ver con una confianza total en Dios. O sea, es un acto de fe. Yo confío que Él va a tomar el control y va a hacer todas las cosas como tienen que ser. Entonces yo puedo someter mi angustia, mis pensamientos, mis debilidades, mis pecados, puedo someter mi familia, puedo someter mi matrimonio, se lo entrego a Él. Todo lo sometimiento tiene que ver con entrega, con rendirnos, con rendición a Él. ¿Cómo funciona eso de forma práctica? Por ejemplo, hablemos en el ámbito de las finanzas. El enemigo me está haciendo pla, 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 y me da y me tiene limitado, y estoy con miseria, con pobreza. Bueno, todos los efectos de Satanás, del ladrón que está metido en esa circunstancia. Yo decido entonces someter mis finanzas a Dios. ¿Cómo se hace eso? Bien, ya no tomo decisiones propias, sino que ahora tomo las decisiones que Él me instruye y Él me dirige. Ya no decido yo mismo, yo solo, sino que entonces consulto: Señor, ¿hago o no hago? ¿Compro o no compro? ¿Vendo o no vendo? O sea, el sometimiento es ahora una dependencia total de Él. Ahora me doy cuenta de que las finanzas yo tengo que utilizarlas para honrar también al Padre. Entonces comienzo a ofrendar, comienzo a diezmar, comienzo a dar primicias. Esas son finanzas que están sometidas al Padre Celestial. Y quiero asegurarle que cuando usted somete esa área, Dios se hace cargo de eso. Escuche lo siguiente: Jesucristo es Señor únicamente de las áreas que nosotros le rendimos y le entregamos al Padre Celestial. Cada área que le rendimos a Él, Él se convierte en Señor de esa área. ¿Qué significa? Que ahora Él es dueño de esa área. Entonces Él toma responsabilidad y Él pelea la batalla por mí. Yo no tengo que pelearla ya, sino que Él la va a pelear. Yo solamente digo: Satanás, salís ahora en el nombre de Jesús, y Satanás tiene que salir huyendo. Cuando no rendimos áreas a Dios, el enemigo tiene asidero porque tiene legalidad. Y mientras no nos sometemos a Dios, Satanás no va a huir, sino que ahí va a permanecer, haciendo, deshaciendo, destruyendo, etcétera, etcétera. Yo puedo entregarle cada área. Por esa razón estamos nosotros cansados, agotados, desgastados, porque estamos haciendo la batalla propia en lugar de entregársela a Él. Porque la victoria no depende de la batalla, aunque hacemos batalla después que nos rendimos, sino que la clave está en la rendición que yo tengo a Dios, en mi rendición a Dios. Entonces ahí se cumple cuando nos rendimos. Póngame Éxodo 14:14. Éxodo 14:14. Dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero una versión que leí dice: Jehová peleará por vosotros mientras vosotros estáis tranquilos. ¿Qué significa estar tranquilos? Significa depender totalmente de Dios. Significa rendirnos a Dios. Significa estar sometidos a Él. Él hace. Yo descanso, Él pelea la batalla. Ese es nuestro Dios. Rendirse significa soltar derechos. Aquí me voy a meter.
a un tema que no todo el mundo le gusta, pero bueno. Todos aquí creemos que tenemos derechos en la vida. Voy a recalcarlo. Creemos que tenemos derechos. ¿De dónde surgen los derechos? Los derechos surgen de mi razonamiento. O sea, yo razono y tengo la razón, y las áreas donde tenemos la razón se convierten en derechos para nosotros. Les voy a dar un pequeño ejemplo. Bueno, el hermanito me ofendió, así que yo le estaba apoyando, le estaba ayudando, pero la persona me ofendió. Entonces yo digo, hasta que se arrepienta y me pida perdón, yo le voy a seguir ayudando. Entonces ese es mi razonamiento. Y la gente, mis amigos, sí, así, tenés que castigarlo porque, y me dan la razón. Bueno, esa razón se convierte en un derecho. Mientras el hermanito no me pide perdón, yo no le ayudo para nada. Ese es mi derecho. Pero cuando nos rendimos a Dios, esos argumentos caen. Porque entonces me doy cuenta que Dios me dice, tenés que amarlo, perdonarlo y seguirlo ayudando. Ya no prevalece mi derecho. Diga conmigo, en Cristo Jesús yo no tengo derechos. Solamente tenemos instrucciones que seguir y obedecer. Porque a mí no me pueden hacer eso porque yo soy una persona que tiene dignidad y a mí me van a respetar. Comenzamos a pelear derechos. Mientras estamos peleando derechos, Dios no puede respaldarnos. Escuche, Dios no respalda al que tiene la razón. Dios respalda al que se somete a Él. Usted puede tener la razón en conflictos interpersonales con gente, sobre todo en la casa, que tenemos conflictos con los seres amados, queridos. Tenemos la razón, es que usted tiene la razón, todos le daríamos la razón, pero a Dios no le importa que usted tenga la razón. Él dice, sométase, porque cuando usted se somete, yo tomo gobierno y control sobre esa circunstancia. ¿Alguien está conmigo esta mañana? Someterse es la clave. Tome nota de lo siguiente: la forma más alta de humillación es el sometimiento. La forma más alta de humillación es el sometimiento. Y cada vez que nos sometemos nosotros, Dios está viendo la imagen de su Hijo Jesucristo, que vino a la tierra y se sometió a lo máximo. Se despojó a lo máximo, se sometió a lo máximo. Jesucristo no vino a pelear derechos, sino que enmudecía, callaba, no vociferaba, no maldecía. Él no peleaba derechos, él se sometía al Padre. 5:30 de Juan dice, no puedo hacer nada por mí mismo. Esa fue la vida de Jesucristo. Cada día tenemos que morir a nuestros derechos. ¿Alguien escucha? Dígale a su vecino, no tiene derechos. Aquí yo soy la persona que pongo el pisto para usted. Usted hace lo que hace porque Dios es grande y porque Dios tiene misericordia, etcétera, etcétera. Pero derechos, solamente lo que Dios nos dice que hagamos. O sea, no estoy hablando que no va a disciplinar un padre, tiene que disciplinarlo, pero es la disciplina que viene de Él, es la instrucción que viene de Él. No lo hago en la carne, no lo hago en mi derecho, sino que lo hago en la instrucción de Él, porque es sometido. Someto mi matrimonio, entrego mi familia, entrego mis hijos, entrego, doy. Entonces Dios dice, ok, ya me entregaste, ahora yo tomo propiedad de eso y comienzo a operar en esa área. En la medida que vamos entregando áreas, Dios entonces comienza a tomar gobierno en cada una de esas áreas. No tenemos derechos, aunque tenga la razón. Dios quiere operar en nosotros y a través de nosotros. Pero la forma que Él lo hace es con una persona que se somete constantemente a Él. El momento que dejamos de someternos a Dios, Dios deja de operar en y a través de nosotros.
¿Ha escuchado hermanitos que dicen, ay, viera antes como Dios me daba sueños y me daba revelaciones y ahora nada? Bueno, eso tiene que trazarlo al punto donde usted dejó de depender, de someterse y de entregarse al Padre Celestial. Viera antes, hermano, como yo tenía una pasión, un amor. Bueno, algo pasó en el camino que usted comenzó a pelear sus derechos y comenzó a depender de usted mismo y no a depender de Él. ¿Cada cuánto tenemos que rendirnos al Señor nosotros? Póngame Lucas 9:23, por favor, en la pantalla. Lucas 9:23. Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada Semana Santa, cada domingo, y conmigo todos los días. Todos los días tenemos que morir, tenemos que rendirnos, tenemos que ceder todos los días. Y quiero decirle algo. Dios se va a asegurar de permitir que hayan circunstancias para que usted muera en esas circunstancias cada día. Dios se va a encargar de presentarle cosas para que usted ante esas cosas decida morir. Esta semana, para contarles una de un montón que todos los días tengo esa oportunidad de morir, fui a Larachi y compañía. Así que estaba comprando unas cositas, que estábamos haciendo una cosita en la casa. Venía con la carreta, están todas las cajas, los cajeros, todos tienen gente que está pagando. Así que hice fila en esta caja. Y cuando estaba haciendo fila, estaba pagando una persona y cuando terminó, voy con la carreta y se metió una pareja. Y pusieron las cosas ahí y comenzó a cobrarles la cajera. Entonces yo estaba... Miren, yo quería pelear mi derecho en ese momento, pues decía, y es que aquí hay fila o no hay fila, o sea, ¿se respeta la fila o no se? Eso es lo que yo anhelaba decir con fuerza para que la cajera se diera cuenta que yo estaba haciendo fila, o sea, no me mira que estoy haciendo fila, cómo se mete esa pareja, y entonces, pero yo dije, esta es la oportunidad para morir. Así que tragué, retrocedí con la carreta. Y entonces, Abba Padre, Abba. Vencí, sometí esa área a Jesucristo. Si yo no someto esa área a Jesucristo, Satanás entonces tiene asidero, entra y comienzo a tener un día torcido ese día, porque él ya entró, él ya hizo ahí un lugar, y mientras que yo no confieso el pecado, él me va a hacer un día amargo todo el día. Pero sucede que me quedé callado y sí, no les voy a decir que no me costó, sí me costó, porque hice para atrás la carreta, me quedé callado, quedé viendo y dije, bueno, Señor, gracias. Todos los días tenemos que morir a nuestros derechos. No tenemos derechos en Cristo Jesús. ¿Alguien está escuchando esta mañana? ¿Cómo peleamos nuestros derechos? ¿Cómo peleamos nuestra imagen? Porque esa imagen es una estatua, así del orden de la estatua que puso Nabucodonosor, y nos inclinamos a ella cuando alguien nos dice algo en público y nos avergüenza. ¿Qué dijiste? Habla, y comenzamos a pelear. Pero no tenemos derechos en Cristo Jesús. Y el modelo más grande de sometimiento fue Cristo Jesús. No tenemos derechos. Miren, cuando nosotros nos rendimos a Él, producimos un vacío en el corazón que Dios comienza a llenar de su gloria. Póngame Juan 3:30, por favor. Este es un texto para mí clave, muy importante, que todos los días siempre oro con este versículo. Dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Significa, es necesario que Él crezca, pero que yo me rinda, que yo me someta, que yo muera al hombre viejo, a la carne, que yo muera, para que aquí hay una ley donde se produce un intercambio. Yo menguo y Él
crece en mí. Yo crezco y Él mengua en mí entonces. ¿Qué significa eso? Que la medida de mi rendición y la medida de mi sometimiento a Dios va a ser la medida de poder que Dios me va a entregar. Y entre más me rindo, entre más hago a un lado mis derechos, entre más hago a un lado mi imagen y lo que quiero defender de mí mismo, más la gloria de Dios se manifiesta en mi vida. Y una persona que muere cada día verá el poder de Dios, verá la autoridad de Dios. Los demonios reconocen ese poder, reconocen esa autoridad en una persona. Mientras usted no se someta, usted hace guerra fuera en el nombre de Jesús. Ahora, y comenzamos a hacer batallas que no producen mucho fruto porque los demonios saben que hay un principio de autoridad. Por esa razón, cuando hablamos de autoridad, si usted quiere ser una persona en completa autoridad, sométase a la autoridad. Hay autoridad en todos lados. En casa se llama esposo. Qué duro. Someterse a la autoridad. Es que ese hombre, pastor, ese hombre ni quiera a Dios. Ese hombre, ese es el manto que Dios le puso encima a él. Y no es machismo tampoco, porque el hombre no es que se impone y no es que tampoco manipula, sino que respetar esa autoridad. A menos que él le diga algo contrario a la palabra de Dios, es diferente. Hay autoridad. En la medida que nosotros aprendemos a someternos los hijos a los padres, es que esos viejos, pastor, ese viejo, esa vieja, usted no sabe lo que hacen. Dios puso una línea de autoridad y uno se somete, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, porque en la medida que el hijo muere al ego y se somete a la autoridad, estará en autoridad también. En la iglesia hay autoridad, sometámonos a la autoridad. Eso tiene que ver con la rendición, tiene que ver con el sometimiento. Vamos a caminar en autoridad. El punto central de la salvación y del cristianismo es la cruz del Calvario. Y la cruz del Calvario tiene que ver con muerte, tiene que ver con rendición, tiene que ver con sometimiento. Todo lo que el Padre nos da a nosotros es a través de la muerte, o sea, de la rendición y del sometimiento de Jesucristo. Entonces, está disponible todas las riquezas, pero todo lo que nosotros recibimos va a depender de la muerte que nosotros tengamos a nosotros mismos. En la medida que nosotros morimos al ego, al yo, a los derechos que tenemos, entonces las riquezas vienen a nosotros. Dios no le entrega sus riquezas a una persona que no se somete a Él, porque lo arruina. Más sometimiento, Dios delega más, entrega más, da más, su bendición, su propósito. Cada avance en crecimiento, en movimiento, en establecimiento va a depender de nuestro nivel de muerte al ego, al yo. En otras palabras, la rendición que nosotros tenemos de esas áreas en nuestra vida. Sacrificio, muerte. Gálatas 2:20, con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado. ¿Y qué? Ya no vivo yo. ¿Y quién es Jorge Mario? Diga conmigo, nadie. Usted no sabe quién soy yo. Yo soy el pastor. Yo no tengo derechos para nada. Soy un instrumento de Dios nada más, pero no tengo derechos. Si Dios me delega su autoridad, su poder, y por eso cuando hablo, entonces la palabra tiene autoridad, la gente percibe, hay autoridad ahí, se someten. No es a mí, es a Él a través de mi persona. Pero yo tengo que someterme a Él constantemente. Tengo que someterme a Él.
La rendición o el sometimiento tiene que ser incondicional. En otras palabras, yo no puedo poner condiciones para lo que me voy a rendir a Dios. Hay gente que le gusta hasta aquí, Señor, hasta aquí. No pueden haber líneas, no pueden haber condiciones, no pueden haber negociaciones. O sea, o nos rendimos a Él o nos rendimos a Él. Ya estuvo. Porque eso va a producir algo glorioso. Eso va a quitar límites de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Tome nota de lo siguiente. Cuando nosotros nos rendimos incondicionalmente, número uno, nos posicionamos para recibir las más grandes bendiciones en la tierra. Voy a repetirlo. Cuando nosotros nos rendimos incondicionalmente a Dios, nos posicionamos para recibir la más grande bendición de Dios. Y el ejemplo de eso, Abraham, capítulo 22 de Génesis, léalo en su casa. Dios le dijo, dame a tu hijo, al que amas. O sea, le está probando a ver si él se va a rendir, si él se va a someter. Y no era el primer hijo que le pide Dios. Ya le había dicho con Ismael, que no era el hijo de la promesa, que lo dejara ir. O sea, para Abraham fue duro dejar ir a Ismael. Fue duro, él sufrió mucho. Y ahora este es el segundo hijo que Dios le dice, dámelo para sacrificarlo. Pero qué tremendo que Abraham sabía que Dios era poderoso aún para resucitarlo si él le quitaba la vida. Claro, Dios no acepta sacrificios humanos, pero Dios estaba probando hasta dónde Abraham se iba a rendir, o sea, a someter. Y a causa de ese sometimiento sin condiciones, la bendición fue impresionante. Multiplicación, bendición generacional y conquista de los enemigos. O sea, tener esa bendición no cualquiera. Una bendición grande por causa de la rendición, por causa del sometimiento. Someternos incondicionalmente nos posiciona para que Dios nos use de la mejor manera posible en la tierra. Y ese fue Jesucristo. Jesucristo se sometió, no hacía nada, no decía nada, no iba donde Dios no lo mandaba, donde el Padre lo mandaba, Él ahí iba. Entonces Dios lo utilizó al máximo. 3 años y culmina su ministerio. Y 2000 años después vemos un mundo lleno de hijos de Dios. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo se sometió. Diga conmigo, rendición. Rendición. Rendirnos a Dios es lo más hermoso. Es duro, pero los resultados son hermosos. Que nos cuesta. ¿Sabe que cuando nosotros no nos rendimos a Dios, estamos peleando con Dios? Consciente o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente peleamos contra Dios. Cada área que no queremos rendir a Él es como que estamos peleando. Sí, pero que no, yo no, porque eso no, que no me parece. Dios nos da una instrucción, no la queremos seguir porque no nos queremos. Estamos diciendo en otras palabras, no quiero morir al ego en esa área. Cuesta, es un sacrificio. Pero el resultado es poderosísimo. Cuando nos rendimos incondicionalmente, nos posicionamos para el más grande poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Para que Dios pueda, o sea, el Espíritu Santo pueda operar a través de nosotros. En una rendición total, completa en las áreas de nuestra vida, Él puede utilizarnos. Entonces, ahí donde miramos a los apóstoles, que los apóstoles, cuando el Espíritu Santo desciende, entonces ellos tenían manifestaciones de señales, milagros, maravillas, o sea, cosas tremendas, que no están registradas en la Biblia todas, pero en libros históricos usted va a encontrar milagros. O sea, el apóstol Pablo, uno de los testigos que él tenía en su juicio, lo decapitaron. Y según la historia, tomó la cabeza, se la puso y resucitó el tipo. O sea, es el nivel de poder que tenía. No está en la Biblia, pero en libros de historia hablan de cosas increíbles que sucedieron en el tiempo del Nuevo Testamento. Cuando nos rendimos es como que dejamos que Dios pueda operar a plenitud en nuestra vida. Iglesia,
A veces nosotros creemos que estamos rendidos a Dios porque Dios nos usa, porque Dios nos bendice, porque nos sentimos que estamos prosperados, y creemos de que estamos rendidos a Dios, pero no estamos rendidos a Dios todavía. Y quiero darles un pequeño ejemplo. El apóstol Pedro. Miren qué cosa con el apóstol Pedro. Jesús llama a Pedro y le dice, sígueme. ¿Y qué hace Pedro? Dejó todo, empresa, casa, familia, lo dejó todo. Uno dice, este sí se entregó por completo, está bien. El nivel de fe de Pedro era, le dice Jesús, quiero caminar sobre las aguas. Jesús le dice, ven, y camina sobre las aguas. Y después se hundió, Jesús lo levantó, pero el tipo caminó sobre las aguas. Pedro tiene revelación de Dios. ¿Y quién dicen ustedes que soy? Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. No te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre. Revelación. Jesús los manda de dos en dos. Pedro sanó, Pedro liberó, Pedro hizo muchas cosas. Todos diríamos aquí, Pedro estaba rendido a Dios. Pero quiero decirles, no estaba rendido a Dios todavía. ¿Cómo lo sabemos? Porque él comenzó a manifestar cosas carnales en él. Jesús le dice en una ocasión, es necesario que yo padezca. Y Pedro le dice, no te acontezca eso, Jesús. En su propia carne le está diciendo a Jesús, no mueras en la cruz del Calvario. Jesús tuvo que decirle, ¿qué? Apártate de mí, Satanás. Cuando Jacobo y Juan querían estar a la diestra y a la izquierda, entonces Pedro se enojó con ellos. Diga conmigo, orgullo y carnalidad. Estaba enojado con los otros 10 discípulos, estaban enojados. ¿Y estos qué se creen? ¿Y estos qué les pasa? O sea, Pedro comenzaba a mostrar cosas de acá adentro que no estaban rendidas a Dios, a Cristo Jesús todavía. Será Pedro. Mintió porque le dice, Jesús, si tengo que morir contigo, voy a morir contigo. ¿Y qué pasó cuando vinieron a recoger, a capturar a Jesús? Salió mentiroso. Después está en el patio donde tenían a Jesús. Póngame Lucas. Bueno, antes de entrar a eso, está en el patio y le dicen, vos sos uno de ellos. Dice, ¿quién? De Jesús. Yo no conozco a ese hombre. ¿Y ese hombre quién es? Yo ni sé quién es ese Jesús. A mí no me mezclen con él. Ustedes bárbaros que creen. Comenzó a negar y a maldecir. O sea, estaba rendido Pedro en su corazón, ¿sí o no? Lucas 22, 61. Y vamos a leer el 62 también. Entonces, vuelto, el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Aquí se está cumpliendo lo que en el versículo 31 y 32 le dice, Satanás os ha pedido para zarandear. O sea, ya el enemigo tenía que lidiar y tratar porque todavía Pedro estaba muy carnal. O sea, todavía no la tenía. Pero aquí, versículo 62, póngame. Dice, y Pedro saliendo fuera lloró como amargamente. Ahí fue el punto de inflexión, ahí fue el punto de cambio de Pedro. Y miren lo terrible, que Pedro lloró amargamente porque había negado a Jesús y después de eso lo matan, o sea, lo crucifican, muere. Y Pedro dice, qué terrible, ¿cómo terminó la historia? Terminé negando a mi amado Señor. Esa es la culpa, lo que había en su corazón, el peso de lo que había hecho era muy fuerte. Jesús resucita, se le aparece, al grado que Pedro vuelve otra vez a la pesca. O sea, ¿qué? Ya hay ministerio. Pero en este punto de llorar amargamente comienza la verdadera rendición de Pedro. Y después de eso Jesús se les aparece, lo sana en su corazón. ¿Me amas, Pedro? Sí. ¿Me amas, Pedro? Sí. ¿Me amas, Pedro? Sí. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Jesús lo restaura y luego de que Jesús sube al cielo, 10 días después viene Pentecostés, el Espíritu Santo, y ahora Pedro es una persona completamente diferente. Ahora lo azotan y se goza porque lo azotaron. Ya no es aquel que sale huyendo. Ahora le dicen, no más prediquen a Jesús. Dice, vamos a obedecer al hombre antes que a Dios. No les importaba. Ese no era el mismo Pedro de antes. Muchos
estamos en la iglesia y creemos que nos hemos rendido a Dios, pero estamos más vivitos. ¿Alguien escucha esta mañana? Es que a mí me usa el Señor, pastor. Dios me usa. Viera cómo predico yo predico. Viera cómo yo aconsejo. Viera, pastor. Usted está más vivito. Necesitamos morir. Necesitamos rendirnos. Lo que Dios busca es rendición, entrega. Les voy a dar un pequeño ejemplo de cómo tiene que ser esa rendición. Póngame 1 Reyes capítulo 20. Primeros 4 versículos. Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. Y envió mensajeros a la ciudad a Acab, rey de Israel, diciendo: así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro, ¿qué? Son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Miren lo que dice Acab. Y el rey de Israel respondió y dijo: como tú dices, rey, señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Ese es un ejemplo de rendición total. Él sabía que no podía contra Ben-Hadad, rey de Siria. Cuando nosotros nos damos cuenta de quién es Dios verdaderamente, de la grandeza de nuestro Dios, no vamos a tratar de negociar con Él, sino que vamos a decir: Señor, yo soy tuyo y todo lo que tengo es tuyo también, Señor. Nos rendimos a Él, nos entregamos. ¿Qué quieres que yo haga? Estamos ahí. No, es que a mí me pusieron a hacer eso, pero a mí no me gusta, que a mí me parece que toda la vida, y con argumentos en la iglesia, argumentos en la casa, porque estamos tan vivos. Dios no puede operar en una persona que no se rinde completamente. Señor, tengo debilidad, mi problema sexual, Señor, ríndala al Señor, porque mientras usted está peleando solo, usted no va a poder, Satanás le va a ganar siempre la jugada, siempre. Entréguela: Señor, te entrego a ti. Así fue mi entrega al Señor. Tenía 30 años de edad y dije: Señor, estoy cansado de vivir a mi manera, y comencé a escribir, agarré una hoja y escribí: te entrego esto, 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 te entrego. Y entonces le dije, pero sollozando, decía: Señor, estoy harto, ya no quiero más. Y le mostré el papel y le dije: aquí está, te entrego todo. Hace 31 años de eso. Nunca mi vida volvió hacia atrás, sino que fue de gloria en gloria, en gloria, en gloria, en gloria. Porque lo que Dios busca es rendición de nuestras vidas. ¿Qué es esto? Un lápiz tinta. Bien, yo puedo hacer con el lápiz tinta lo que yo quiera. Puedo escribir. Este lápiz tinta está rendido a mí completamente. No se opone, no tiene argumentos. Es un instrumento. Yo soy su dueño y puedo hacer lo que yo quiera con él. Puedo hacer lo que sea, lo que yo quiera. Está rendido. Así tiene que ser nuestra rendición, porque nosotros peleamos: es que a mí no me parece, es que yo, y entonces Dios nos quiere usar, pero no nos dejamos. Por eso es que Dios no puede operar en nosotros su buena voluntad. Por eso su diseño no se puede cumplir, porque siempre ponemos peros, ponemos excusas. Es que yo soy, imagínate que el lápiz me dijera que yo soy débil y no quiero que me gastes la tinta. O sea, si este lápiz se me revela, yo mejor lo desecho. O sea, no me sirve. Y es la condición de muchos de nosotros,
que le ponemos pero. Dios tiene un diseño, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, pero no queremos rendir áreas. Es que yo soy débil, pastor. Usted no sabe que la debilidad, Dios puede cambiar cualquier debilidad en una fortaleza. Él es Dios. Cuando yo dejo que Dios opere, Dios es Dios en mí y a través de mí también. Él opera porque yo le permito que Él opere. Pero necesitamos rendirnos a Él. En esa rendición usted va a comenzar a ver victorias en todas las áreas de su vida. Llámese como se llame, usted va a ver la bendición, la mano de Dios operando en cada área. Entréguele, Señor, te entrego mis hijos, aquí están. Esos hijos son de Dios. El momento que usted se los entrega a Dios, esos hijos son de Dios. Dios se va a encargar de... A mí me alineó, porque yo era más que un rebelde. Es que yo quería ser y mi madre solo, padre, ese es tu hijo Jorge Mario, ese va. A mí me decían ser pastores, ya, guácatelas. No me hablen de pastorado, yo detesto eso de pastor. Mire dónde estoy parado ahora. Yo llegué a un punto que maldecía el camino. Me avergonzaba que mis padres eran pastores, pero mi madre me entregó. Y cada vez que yo iba al mundo, mi madre no sabía en qué andaba, pero el de arriba me tenía bien, así, bien chequeadito. Nunca me dejó pecar en plenitud. Siempre un temor acá adentro, siempre una cosa, yo nunca pude pecar bien. Porque estaba apartado para Él. Mi madre me entregó y dijo, Señor, tú te encargas. Ella no podía estar conmigo en todos lados que yo iba. Eso es lo bello cuando le entregamos áreas al Señor, que Él se encarga ahora. La responsabilidad está sobre Él. Él se encarga y usted descansa. Si usted es un padre que tiene lucha con sus hijos van a ser salvos. Sus hijos van a ser salvos porque la promesa de Dios se va a cumplir. Entréguele esos hijos al Señor. Ore por ellos cada día. Sométase usted a Dios y los somete a ellos. Señor, aquí están, son tuyos, te los entrego. Cada área de nuestra vida, Dios va a operar poderosamente. Sea en el área de la economía, en su trabajo, en sus relaciones con otros. Entréguele a Dios cada área de su vida. Dios sabe hacerlo mejor que nosotros. Seamos como este lápiz. El lápiz no reclama, el lápiz solo, yo lo uso, ya estuvo. Se somete, sometimiento total. Por eso muchos no estamos viendo el resultado en nuestra vida, porque no nos hemos sometido. Entonces decimos que somos cristianos, vamos a la iglesia, que cantamos, que adoramos, que ofrendamos, que decimos, pero nuestro corazón no está rendido a Dios todavía. Y hay áreas que Dios quiere que le entreguemos a Él, porque Dios va a hacer algo glorioso en nosotros. ¿Alguien puede decir amén esta mañana?